Siempre, siempre estará ahí para levantarte cuando caigas, para abrazarte cuando lo necesites, para corregirte cuando actúas mal, para darte todo el amor que Dios puede representar en él. Feliz día, papá. Muy buenos días, iglesia. Quiero darle gracias a Dios por la oportunidad que me da de compartir este espacio junto a ustedes. Yo le quiero invitar a que pueda disponer todo su corazón para este tiempo que vamos a tener con nuestro Dios. Quiero que si ahí usted tiene la Biblia, me pueda acompañar al libro de Salmos, capítulo 34, versículo 4. Dice: Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Dice en el versículo 7: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y por último, el versículo 8 dice: gustad y ved qué bueno es Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Usted y yo tenemos el privilegio grande de conocer de Dios y sobre todo saber que Él es bueno. Así que yo le invito a que usted ahora pueda tener la oportunidad de levantar sus manos, levantar su voz y una vez más reconocer de que Dios está en control de todo, que somos ovejas de su prado y no nos hará falta ningún bien. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permites tener y porque hoy tú nos recuerdas de que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Tú nos defiendes. En ti estamos confiados, Señor, y te damos gracias, Padre eterno. Amén. Adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor.
pies pusiste en la roca, no me moveré. Mis pies pusiste en la roca, no me moveré. Tú eres mi ayuda, mi refugio y la fuerza de mi ser. Tú eres mi consuelo, mi anhelo y siempre mi Padre fiel. Bendeciré tu nombre, oh Dios, y solo en ti yo confiaré. Mis manos a ti elevaré, pues solo tú me sostendrás. Mis pies pusiste en la roca, no me moveré.
las que me hacen recordar tu sacrificio en el madero, donde me diste libertad. Ahora que yo tengo de tu gracia y de tu amor, te proclamo a las naciones de tu palabra y el poder del perdón. Eres todo lo que anhelé, la inspiración de mi ser, eres el sol de mi mañana, que se posa en mi ventana, eres el pan que da la vida, que alimenta hoy mi vida, eres toda mi fortaleza, en ti yo me gozaré. Eres todo lo que anhelé, la inspiración de mi ser, eres el sol de mi mañana, que se posa en mi ventana, eres el pan que da la vida, que alimenta hoy mi vida, eres toda mi fortaleza, en ti yo me gozaré. Señor, solamente en ti yo confío. El Cami, tú eres el primer pensamiento en mi mañana. No me levanto a ver noticias de la cosa mala, llenando mi cabeza de cosas como esas que no me dejan ver de qué tamaño es tu grandeza. Te busco de primero, la noticia mala cero, ningún me tocará porque solamente a ti te creo. Si tú estás a mi lado, no me pasará nada malo, solamente en ti confío y eso es lo que hago. Eres todo lo que anhelé, la inspiración de mi ser, eres el sol de mi mañana, que se posa en mi ventana, eres el pan que da la vida, que alimenta hoy mi vida, eres toda mi fortaleza, en ti yo me gozaré. Eres todo lo que anhelé, la inspiración de mi ser, eres el sol de mi mañana, eres el sol que me da la vida, eres el pan que da la vida, que alimenta hoy mi vida, eres toda mi fortaleza, en ti yo me gozaré. Que el Señor les bendiga. Doy gracias a Dios por este tiempo que nos permite el poder escuchar su palabra, su direccionamiento, su consejo, su revelación. Y declaro la manifestación de Dios en medio de cada uno de las personas que están escuchando, que están viendo, en sus familias. Declaro esa manifestación del Espíritu Santo, por cuanto Él está para rearguir, Él está para exhortarnos, para animarnos, para traer entendimiento. Y ponemos delante de ti, Señor, tu palabra, declarando que tu palabra será enviada y no regresará vacía. Declaramos que cumplirá el propósito por el cual es decretada, porque es una semilla que se establece en el corazón, en el espíritu, en el alma, en el cuerpo de cada uno de los que tienen la oportunidad de ver, de escuchar. Creemos, Padre Celestial, Señor, en que tú estás en medio nuestro para hacer tu obra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en este tiempo, pues si bien Dios ha establecido una directriz, una temática que en verdad que me gozo mucho de esa revelación de Dios, de poder hablar de las puertas establecidas en el libro de Nehemías. Y una de las puertas que era necesario restaurar y reparar, mencionando en el libro del profeta Nehemías, es la puerta de las aguas. Escuche bien, la puerta de las aguas. Y si bien esa definición tiene un contenido, tiene una profundidad. Y la puerta de las aguas nos habla de la necesidad de dejarnos llevar por el río del Espíritu. Nos habla de la guía y conducción que en todas y en cada una de nuestras acciones debe ejercer esa manifestación del Espíritu en medio nuestro. Y si bien en ese entendimiento de lo que connota la puerta de las aguas, he titulado este tema, esta predicación, el agua que fluye vida. Escuche bien, el agua que fluye vida. Y la vida, según la conocemos en la tierra, no sería posible sin agua. En la Biblia, el agua se asocia íntimamente
tanto a la vida física como a la espiritual. La noción de agua viva tiene una importancia significativa en las Sagradas Escrituras. Así como se nombra la capacidad de moverse por sí mismo como componente clave de los organismos vivos, se podría decir del agua corriente, especialmente el agua de fuentes, corrientes y ríos, que es agua viva. Y dirá usted, ¿qué connota todo esto? Si nosotros vemos en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 2, capítulo 13, allí se menciona: mi pueblo ha cometido dos males, me ha olvidado a mí, la fuente de agua viva. Se han cavado cisternas rotas que no pueden mantener el agua. En Jeremías, las aguas vivas fluyen desde Dios. Esa es la apreciación. Pero si nosotros no las retenemos, porque bien cita que son dos males, no solamente el que lo olvidemos, sino que no tenemos esa capacidad de retener lo que proviene de parte de Dios. Y es un pasaje que está determinado para su pueblo. Quizás usted se pregunta, bueno, yo no he olvidado a Dios, pero también es importante incluir qué tanto hemos retenido, qué tanto retenemos en esa oportunidad cuando interactuamos, cuando nos relacionamos con Él. Y podemos ver también en el capítulo 17 del profeta Jeremías, el versículo 13. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. El profeta Jeremías se refiere a Dios como la fuente o manantial de las aguas vivas. Veíamos nosotros en el capítulo 2, ¿verdad? En los versículos que hemos citado, cómo el profeta da ese énfasis, resalta, enmarca que Dios es nuestra fuente o nuestro manantial de aguas vivas, ya que el agua es uno de los principales medios de los cuales Dios proporciona vida a las personas. En ese sentido, si también nosotros vemos en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, versículo 13, cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana en el pozo, le dice que Él puede darle agua viva, agua de tal naturaleza que no tenga ya nunca sed. Y bien dice el pasaje: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Vean ustedes también que en otro lugar de Juan, en el capítulo 7, en el versículo 38, allí cita la palabra de Dios. Jesús ofrece a quienes vienen a Él el don del Espíritu Santo, y que describe como ríos de agua viva que fluye de quienes creen en Él. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Nos encontramos entonces que hoy en día, hasta allí quiero que empecemos nosotros a contextualizar. La industrialización de la distribución del agua ha aumentado la disponibilidad del agua como tal, pero ha reducido nuestra apreciación de su importancia. Generalmente no vemos dónde se cultivan los alimentos o el riego que riega los cultivos. En todo el mundo, el riego mediante bombeo eléctrico de agua ha transformado la producción de cultivos. Estas innovaciones nos han
liberado del transporte del agua desde arroyos y cisternas hasta nuestros hogares. Si bien esto representa una mejora tremenda en la calidad de vida, también nos impide ver de dónde proviene el agua, tanto física como espiritualmente. Con esto hemos perdido la experiencia profundamente arraigada de la preciosidad del agua. Para muchos, esto es una parte de una pérdida espiritual. Falta del sentido de nuestra dependencia final de Dios para todas nuestras necesidades. Lo que quiero decirte es que, de hecho, la Biblia comienza y termina con descripciones de agua corriente. Desde el jardín del Edén, donde brota un manantial que forma la fuente de los 4 ríos que riegan la tierra. Si vamos por un instante al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 10. La palabra nos dice: y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Al final de la Biblia, un río fluye del trono de Dios, de la Nueva Jerusalén. Y cuando hablamos de la Nueva Jerusalén, tiene que ver con el hogar, con ese hogar que Dios ha establecido, que fue a establecer para todos los que han sido redimidos por el Cordero de Dios. Este es el lugar de destino para ti y para mí. Por eso no puede haber incertidumbre aún de las cosas que hoy nos afligen, porque tenemos un puerto seguro donde vamos a llegar. Quizás esto que vivimos es situacional, pero allí entonces vemos que entre este río nutre a los árboles, cuya fronda sirve como una fuente de sanación para todas las naciones de la tierra. Y usted lo puede ver en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando a cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Vean ustedes entonces lo relevante, lo poderoso que es en toda la connotación de la vida, de lo que Dios ha creado, de su existencia, la importancia del agua. Y en ese sentido, el agua que fluye vida. Eso es lo que quiero que usted y yo tengamos entendimiento. Un ejemplo está en Éxodo, en el capítulo 1, versículo 15. La vida del recién nacido Moisés. Allí se habla de él. Se salva irónicamente de la sentencia de muerte que el faraón había decretado contra todos los recién nacidos varones. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fuá, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, y si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Cuando la propia hija de Faraón lo salva del Nilo, Moisés había flotado corriente abajo hacia el palacio de un cesto impermeabilizado preparado por su madre. Y si usted lo mira en el capítulo 2 del libro de Éxodo, en el versículo 5, allí lo menciona, donde nos dice y nos establece: y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que lo tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte a una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo a la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió.
Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque las aguas lo saqué. Vean ustedes lo impactante, lo poderoso. Y en esa mención de lo que sucedió con Moisés. Y no será la primera vez, ni la última evidencia en la Biblia, en que alguien sea conducido a una nueva vida a través de las aguas de un río. Hay una transformación. Cuando nosotros tocamos las aguas de Dios, tenemos transformación, tenemos cambios. Cuando nosotros permitimos que las aguas de Dios vengan a nosotros, vemos poderosamente esa manifestación de Dios, no solamente en nuestras vidas, sino a todo lo que está a nuestro alrededor. En Éxodo capítulo 14, en el versículo 21, allí la palabra de Dios nos dice, después de que los hijos de Israel hubieran pasado por las aguas del mar, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Y entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y soportado 40 años de pruebas en el desierto, Josué los guiará a la tierra prometida, cruzando el río. Ese es otro de los apartes que nosotros podemos encontrar. En el río Jordán, desde el este. Y así como se dividieron las aguas del mar para Moisés, el pueblo que en su ida de Egipto, las aguas del Jordán se separaron para que Josué y todo Israel entraran en Canaán. Esas son evidencias notables, relevantes, de lo que podemos ver como el agua que fluye vida trae todo beneficio para todo aquel que permite que ellas lo toquen, lo impacten. Y es allí entonces cuando nosotros vemos en Josué, en el capítulo 3, versículo 8 en adelante: tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, y en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Eso pareciera ser como en chino, pero está hablando de todo principado, potestad, toda cosa contraria que quiere anteponerse, que quiere generar adversidad a nuestras vidas, pero que no prevalecerá. Es allí donde nosotros nos encontramos con su palabra para entenderla y que traiga ese vigor, esa capacidad de transformar nuestra mente, nuestra condición situacional. Porque el que está delante de nosotros es el Todopoderoso. ¿Usted lo cree? Es el Todopoderoso. Y bien menciona en el versículo 11, he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Entonces encontramos nosotros que en la Biblia se menciona el Jordán más de 180 veces. Una de las referencias importantes es el relato en Segunda de Reyes sobre Naamán, comandante del ejército del rey de Aram, que había contraído lepra. Desesperado por encontrar una cura, escucha de una joven esclava hebrea que hay un profeta en Israel llamado Eliseo y que puede conseguirle la curación. Cuando Eliseo le dice que se sumerja 7 veces en el Jordán, se siente humillado. Ciertamente las aguas poderosas de su propia tierra serían más eficaces, pero ante la insistencia de Eliseo cede y es curado. Cuando nosotros leemos Segunda de Reyes, en el capítulo 5, versículo 10 en adelante, dice la palabra de Dios:
entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, ¿saldrá él luego? Y estando en pie, invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré tan limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Vean ustedes entonces en el versículo 14, sigue diciendo la palabra de Dios: y entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Esta es una clara evidencia que se requiere una iniciativa personal. Y aquí hay una gran revelación también. No solamente es conformarnos con congregarnos. Está bien el congregarnos. Es importante el congregarnos. No deje de congregarte. Y todo el esfuerzo, el empeño, la voluntad, para que a través de la predicación venga una manifestación de Dios sobre tu vida, sobre mi vida. Pero vean ustedes que en el mismo pasaje se manifiesta esa iniciativa personal. Él tenía toda esa expectativa que iba a salir el profeta, iban a poner manos, iba a hacer una gran declaración sobre él. Y eso le frustró, le incomodó, le molestó y mucho más, porque hizo todo un cuadro comparativo, que quizás los ríos eran mucho mejor que el que le estaban proponiendo. Y en ese sentido, pues que es que no son muchas opciones, hay una única opción, un único camino, una única verdad. No son muchas verdades, Dios es la verdad, Dios es el camino, Él es el recurso, Él es el agua que fluye donde fluye vida. Y es a Él que debemos ir. Pero ¿cómo tomamos la iniciativa? Otro no lo puede hacer por nosotros. No existe esa figura. Quizás en algún momento tendremos ayudadores. Nos instan, nos hablan, nos exhortan de las cosas que debemos hacer. Pero termina al final una gran decisión. Y es esa decisión personal. Esa decisión que cambiará nuestras vidas. Cuando las aguas del Espíritu Santo tocan nuestros tobillos, porque eso es lo impactante, también lo menciona Dios en su palabra. Lo que traerá sobre nosotros es fortaleza. Sobre esto estuve hablando en profundidad en otro mensaje que usted lo puede ver. No solamente cada uno de los mensajes en la cuenta oficial de la Iglesia Dios está presente. Hay un gran trabajo arduo, responsable, un gran compromiso con Dios, pero también con cada uno de ustedes, de poder tener un alimento. No solamente un miércoles, también se tiene establecido un gran mensaje maravilloso los días viernes, como también el día domingo. Pero que usted, en esta facilidad que tenemos en este tiempo, lo puede ver todos los días, aún puede repetirlo. Pero quiero retomar diciendo que cuando el agua fluye y toca nuestros tobillos, lo que traerá sobre nuestras vidas es fortaleza en nuestro caminar. Note usted que lo sucedido al cojo en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, versículo 7, la palabra allí define: y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Vean ustedes que siempre que el agua de Dios, siempre que Dios nos toque, algo poderoso sucede.
algo glorioso se manifiesta. Y es allí entonces donde nosotros también podemos ver en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 35, versículo 3, donde su palabra establece fortalecer las manos cansadas y afirmar las rodillas endebles. Cuando las aguas de Dios nos tocan, viene fortalecimiento. Y esa es la invitación. Si tú y yo interactuamos con su espíritu y con su palabra, como esa fuente que fluye vida, viene fortalecimiento. Y no importa las tormentas, no importa la adversidad, no importa las diferentes noticias que se anuncien, hay fortalecimiento de parte de Dios. Y aún si las aguas del espíritu están sobre los lomos, se reflejará un mayor compromiso. Eso lo establece su palabra. Y siguiendo esa misma línea de ilustración, se manifestará que si nos sumergimos en las aguas del espíritu, generará sobre nosotros esa dependencia, donde tú y yo podemos nadar conforme a las corrientes de Dios, no luchando contra ella, en total aceptación y sometimiento a la voluntad de Dios, dejándonos llevar por Él, soltando lo que ocurrió en el pasado y no mirar con preocupación hacia el futuro, porque estamos plenamente confiados de que Él hará, ¿verdad? De que Él hará. Finalizo diciendo que el Jordán sigue siendo el río con más historias. Y cuando hablo de historias tiene que ver con testimonios, evidencias en la Biblia, ¿sí? Y si usted y yo por un momento vamos al Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, versículo 13, nos dice la palabra de Dios: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Vean ustedes la connotación del agua. Aún él en esa evidencia en primera persona, reflejando de que es necesario que el agua de vida de parte de Dios toque nuestras vidas. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En conclusión, Dios es el agua que fluye vida. Escucha muy bien: Dios es el agua que fluye vida. Su invitación es que no lo olvidemos. Y también nos insta a retener todo lo que Dios nos suministra. En nuestra relación con Dios se debe evidenciar que en nuestro interior tengamos su contenido. Que este debe ser dinámico y oportuno para cada momento o situación de nuestras vidas. El agua que fluye vida es el componente que necesitamos para todas nuestras necesidades. Poder tener una vida con propósito es lo que Dios nos invita. Y ella inicia desde las aguas. Solo es allí donde se nos abre el panorama. Y por eso citaba el pasaje donde se evidenciaba lo sucedido con Moisés. Igual hoy es vigente. Nacemos de nuevo a través del agua y del Espíritu. Pero es nuestra decisión si queremos sumergirnos en Él. Esa es nuestra decisión. No depende de nadie más. Solo de nuestra decisión. Nuestra decisión se verá reflejada en su fortaleza en nuestro caminar. En un mayor compromiso para permanecer, para continuar y no abortar. En una dependencia de hacer su voluntad.
dejarnos llevar por el río del Espíritu para ser guiados y conducidos en todas y cada una de nuestras acciones. En ese orden de ideas, yo declaro en el nombre de Jesús que venga sobre ti y sobre mí un mayor entendimiento, pero también ese aprovechamiento de retener cada vez que tenemos la oportunidad de interactuar con Dios, para que sus aguas fluyan, para que sus aguas obren en cada uno de nosotros. Yo te pido en esta hora que levante tus manos y levantes oración a Dios. Señor, reconozco que tú eres la fuente, que tú eres el manantial de aguas vivas, y que me das la oportunidad de sumergirme en ellas. Yo quiero que tus aguas me toquen, me purifiquen, me santifiquen, cambie cada condición, aquellas cosas que no están en orden, aquellas cosas que se necesita ver esa evidencia contundente para continuar. Y tú lo manifiestas en tu palabra, de principio a fin, en todo su contexto. Hoy declaro la manifestación de Dios tocando cada parte de tu ser. Declaro en el nombre de Jesús que cada vez que nosotros interactuemos con Dios, al leer su palabra, a estudiarla, el alimentarnos de ella, veremos cosas maravillosas, pero no solamente para nuestro bien, para nuestro beneficio, sino que también seremos instrumento para bendecir a otros. Hoy declaro la bendición de Dios sobre tu casa. Hoy declaro que viene ese rocío de Dios, esa fuente de Dios, esas aguas de Dios. Declaro que esas aguas tocan tu casa, tocan a cada uno de los que hacen parte de tu familia. Declaro en el nombre de Jesús que los ríos de Dios, que las aguas de Dios, si bien es necesario la reparación, la restauración de esa puerta, Señor, declaramos, Padre Celestial, que es evidente, que tenemos el entendimiento de la razón por la cual es necesario esa restauración. Es necesario que esa puerta esté abierta, que esté activa, que esté funcional. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que se hace manifiesto en medio nuestro por su poder, por su gloria, en tu nombre, Jesús. Amén.